Con este video explicamos la guía de sociales Evolución de las constituciones políticas hasta 1843. Está en las páginas 5 y 6 de nuestra cartilla. A partir de la independencia de Colombia, hace más de 200 años, hemos evolucionado en varios ámbitos. En este tema nos centraremos en las constituciones políticas que consagran nuestras leyes. Primero, van a copiar en el cuaderno estas dos preguntas y las responden. ¿Por qué es importante la existencia de normas en una sociedad? Aquí tenemos una de esas normas, el uso de la papelera. Es una norma que tenemos que cumplir en nuestra casa, en la calle, en el salón de clase, en el colegio. Otra norma, las de tránsito. Debemos cumplirlas como peatones si manejamos bicicleta, moto, carro. Segundo, ¿qué deberes y qué derechos consideras que tenemos todos los colombianos? ¿Cuál crees que deben ser nuestros derechos y nuestros deberes? ¿Qué es la Constitución? La Constitución es un documento, un libro que contiene las normas y las leyes fundamentales que rigen un Estado. Estas reglas establecen la forma cómo debemos comportarnos todos los que vivimos en Colombia para que exista bienestar y podamos vivir en paz. Ahora bien, tenemos que decir que de la misma forma como la Constitución brinda derechos, también establece ciertos deberes y obligaciones que debemos cumplir. Por ejemplo, respetar los derechos ajenos, participar en la vida política del país. Así como podemos elegir, también tenemos derecho a ser elegidos como concejales, diputados, alcalde, gobernador. Proteger los recursos naturales y culturales, colaborar con la justicia, entre otros. La Constitución Política de Colombia se puede comprar en una librería, es un libro muy pequeñito y muy económico. Aquí está la portada de uno de los tantos que existen. Aquí hay un ejemplo de los deberes que se encuentran consignados allí en ese libro de la Constitución Política. Dice, toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Obrar conforme al principio de solidaridad social. Son algunos ejemplos. Cambios constitucionales. Al alcanzar la independencia, Colombia inicia el proceso de organizarse como Estado. Por esto y por la diversidad de intereses, el país tuvo varias constituciones durante el siglo XIX. Recordemos, ayer, martes 20 de julio, celebrábamos un año más de la independencia de Colombia. ¿Cómo fue eso? Para recordar algo muy simple y sencillo, todas las luchas y las batallas que se dieron entre Simón Bolívar, por ejemplo, Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander, con los españoles, cuando estábamos dominados por estos acá en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú. Éramos dominados en aquel entonces por los españoles con sus propias leyes y gracias a muchos personajes de la época se logró derrotarlos y tener así la independencia de nuestro país un 20 de julio de 1810. Entonces, en estos cuadros tenemos las diferentes constituciones que se han dado desde aquella época y cuáles son sus características. 1809 a 1810, que se hizo el 20 de julio de 1810, que fue el día de la independencia de Colombia. 1811, las diferentes constituciones que han habido, las van a leer, ¿cierto? Hasta 1843,
que dice esta guía. Y responden las siguientes preguntas. Primero, una de las discusiones para establecer una constitución en el siglo XIX era si debía ser centralista o federalista. Recuerda de qué tratan estos conceptos y verifica en la tabla, verificar en estas tablas cuál fue la tendencia en las primeras constituciones. Segundo, ¿por qué se presentaron tantos cambios constitucionales al principio de la vida independiente de Colombia? ¿Qué desventajas o consecuencias pudo generar esta situación? Entonces responden, ¿por qué hubo tantos cambios? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 constituciones hasta el año de 1843 y escriben también si hay desventajas o consecuencias que pueda generar tantos cambios de constitución. Tercero, menciona algunos nombres que tuvo nuestro país en sus inicios. ¿Con cuál te identificas? En 1810 y antes no nos llamábamos Colombia como hoy en día. Entonces van a consultar cuáles fueron algunos de los nombres que tuvo nuestro país en sus inicios. Y responden con cuál te identificas, o sea, cuál les gusta más. Gracias.